En este momento, ese decreto es arma blanca para las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿cómo nos va a decir al país y al pueblo boliviano que no ha salido una bala? ¿Quién lo va a creer? En las redes sociales hay afirmaciones. Ahí están y han firmado cómo han actuado las Fuerzas Armadas. Claro, los ministros ordenan y nuestros hijos de los cuarteles a matar a sus papás, a su familia, a sus hermanos, a sus sobrinos, primos. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la responsabilidad de las Fuerzas Armadas? ¿Qué dice la Constitución Política del Estado? Resguardar la soberanía del Estado y del país en su territorio nacional, en las fronteras. En caso de desastres naturales, puede ser que las Fuerzas Armadas pueden actuar. Claro, el tema de riesgo, lo que digan, pero eso ya es una dictadura. ¿Cuál es la responsabilidad de la Policía Nacional? Tiene que actuar la Policía Nacional, el resguardo del orden público. Esa es la responsabilidad. Ahora, en este momento, en Caracara ha habido enfrentamientos. En Sacaba de Cochabamba ha sido por armas de fuego. En el Alto ha sido armas de fuego. Han disparado militares. Y eso tiene que valorar los organismos internacionales. Él dará cuál es la situación y la realidad coyuntural que se ha vivido en Bolivia. Y de verdad, quienes conocemos este tema, prácticamente no puede quedar impune esa situación. Si hay, digamos, como confirman que ha habido terroristas, ahí está. Los terroristas tienen que ser agarrados. Narcotraficantes, eso nadie lo va a perdonar. Pero no puedes balear a nuestros hermanos indefensos, nuestros hermanos del campo, que simplemente están viniendo a manifestar, a hacer conocer su ponencia, su derecho. Esa parte, creemos que, señor ministro de Defensa, señora presidenta, señores ministros, ese decreto, los dos decretos que inclusive les dan 34.5, no, 34.7 millones de bolivianos que sale mediante decreto para las Fuerzas Armadas, para masacrar al pueblo boliviano, creo que es algo injusto para todos. Y esos dos decretos tienen que abrogarse, no hemos dicho derogar, abrogar esa ley. Esos decretos supremos. Y prácticamente eso va a ser un avance muy importante. Por eso decíamos, esos puntos de que se tiene que tocar y llamar a la voluntad y a la reflexión de pacificación. Y lo mismo, la Central Obrera Boliviana ha planteado en su primer momento de acercamiento al diálogo. Y todas las organizaciones del país, en este momento, hasta la Ciudad del Alto, las 20 provincias, han planteado la anulación de estos dos decretos. Y creemos que es un pedido de todo el pueblo boliviano y de las organizaciones sociales en movilización. Muchas gracias. Bien, solo para aclarar, como ya está de constitucionalista el hermano, le voy a leer un artículo, parece que se le olvidó. Artículo 244 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia señala que las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país, asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y participar en el desarrollo integral del país. Y además hay otros considerandos que, si quiere, se lo puedo leer, pero no se trata de eso. Usted habló de Caracara. Ya que estamos, va a disculpar, hermana, que le diga lo que pasó en Caracara, yo sé que es historia,
pero básicamente fueron 8 soldados secuestrados, un sargento de la Fuerza Aérea y un alcalde. Hoy, más un robo de 9 armamentos militares, más de 14 impactos de proyectiles de guerra en blindados. ¿Ok? Hablando de historia. Eso pasó hoy por la tarde. Entonces, más allá de cualquier percepción que pueda tener el compañero, debo decirles, sería un error muy grave. Yo estoy casi seguro que los más de 12 millones de habitantes en Bolivia están de acuerdo con que sus Fuerzas Armadas estén en la calle cuidándolos. Estoy 100% seguro. No por un puñado de personas que están velando por cualquier otro interés, vamos a dejar de cuidar a sus hijos. No vamos a permitir que explote Sencata. Tenemos que recuperar Bulo Bulo. Debemos dar seguridad a ustedes como sindicalistas. Debemos dar seguridad a sus familias. Entonces, de eso se trata, no se trata de otra cosa. Gracias. Bien. Información complementaria, por favor. Miren, yo me encuentro abrumado por la falta de conciencia que estamos mostrando en este tema específico. Hemos consensuado 12 puntos y queda solamente una disposición abrogatoria que significaría el repliegue de las Fuerzas Armadas para poder reprimir cualquier acción vandálica. Esa abrogación del decreto dejo claramente establecido que es un pedido de repliegue de las Fuerzas Armadas para reprimir cualquier acto vandálico. En este momento, en Sencata, deben haber unas 50 personas prendiendo fogatas en Sencata. Ahora, información de hace minutos. Lo único que les impide entrar a Sencata son las Fuerzas Armadas. Tenemos 40 millones de litros de combustibles llenos en los tanques de Sencata. Aparte, 150.000 garrafas de GLP en Sencata. Aparte, ductos completamente saturados de gas para continuar con el proceso de regasificación. Una chispa que llegue a uno de esos ductos, de esos tanques o de esas garrafas, significaría la desaparición de alrededor de 250.000 personas directamente en Sencata. Indirectamente tendríamos alrededor de 50.000 personas y quema de todas las casas, alrededor de 4 kilómetros. Pero además, en 2 kilómetros adicionales, es decir, en 6 kilómetros de radio, tendríamos incendios que ningún bombero de Bolivia podría apagar. Sencillamente eso ocurriría si es que existe el repliegue de las Fuerzas Armadas. Informe del Comando General, si el decreto es abrogado, inmediatamente el ejército se repliega, porque no tendría autoridad de poder custodiar debidamente y con la experiencia de los últimos acontecimientos estaría directamente rebasada por grupos de gente que el otro día
quemaron 3 vehículos dentro de la planta y sustrajeron más de 500 garrafas del interior de la planta. Muros perimetrales rotos en 4 puntos, alrededor de 300 metros. Cumplo con informarle al país y a ustedes que desligo cualquier responsabilidad sobre una catástrofe que pueda ocasionarse en este punto. Lo único que nos protege ahorita es el resguardo militar. Les pido criterio, les pido conciencia. Ese decreto es lo que está permitiendo que tanto ejército como policía resguarden una de las plantas más grandes, si no la más grande que tiene Bolivia, de distribución de líquidos y combustibles a uno de los puntos de mayor consumo como es el departamento de La Paz. Cuidado, esto ya no es cualquier cosa, es el anuncio de una posible catástrofe que podamos tener. Y en este momento hay fuego alrededor de la planta y eso no debe ocurrir en una planta de alta seguridad. Un informe estrictamente técnico que tiene que ver con el posible riesgo que vivamos. Gracias, presidente. Perdón. Termino con una información más que debe negociarse el día de hoy. El ducto de Bulo Bulo, los 200 metros de voladura, están ocasionando la paralización de 2 semanas de todo el sector industrial de Cochabamba. Equipamientos hospitalarios. Estamos empezando a colapsar en algunos temas que son de vital importancia para la población. Oxígeno. El gas hace funcionar las plantas de oxígeno. Medicamentos. Hemos tenido que cerrar prácticamente todas las otras industrias y está con el mínimo de condiciones todo el esquema de funcionamiento del parque industrial que genera los medicamentos prácticamente para todo Bolivia, los medicamentos locales. Los importados son los únicos que estarían funcionando y es muy riesgoso. Les pido que habiendo avanzado en tantos puntos y teniendo el último punto como factor determinante para cerrar un proceso de pacificación, entendamos que es crucial que sostengamos todo ese resguardo para evitar mayores perjuicios a la población, pero posibles desastres en el país. Muchas gracias. A ver, compañeros, entendemos que se puede hacer un análisis extremo, pero tampoco podemos atemorizar hacia la población. Hay una obligación del Estado, por Constitución, de proteger las empresas públicas estratégicas del Estado, no solamente con la policía, sino que con el ejército. ¿O estamos diciendo definitivamente se plieguen a las Fuerzas Armadas de Sencata?
No estamos diciendo eso. Estamos hablando de ese decreto que a través de ese decreto, y podemos empezar a contar inclusive desde los primeros días, cuántos fallecidos tenemos por cuestión de bala. Al margen de Sencata, Cochabamba, Santa Cruz. Así como lo ha dicho el ministro de Defensa, compartimos esa palabra cuando usted dice que los más de 11 millones de bolivianos queremos esa seguridad a través de nuestro ejército, pero no queremos que nos meta bala a quienes estamos movilizados en conflicto. Y apelo a su conciencia más bien de usted. No sé cómo estará su conciencia después de haber instruido que las Fuerzas Armadas metan bala a los movilizados. Y es una preocupación de manera general, porque los que han fallecido, compañeros, han sido con bala. Y nos van a tomar el pelo cuando nos dicen se han matado entre ellos. Podemos aceptar que hay gente infiltrada, extranjeros y otros, pero que no nos digan, que no nos metan el dedo por la boca, que no ha salido ni un proyectil ni una bala de las Fuerzas Armadas, cuando hay un decreto que lo dice abiertamente, desde presión a la población movilizada. Eso no lo vamos a aceptar. Que tampoco le estamos planteando, abrogando este decreto 4078, que se pliegue las Fuerzas Armadas sobre el resguardo que tiene la obligación el Estado de las empresas públicas estratégicas del país, que es una obligación. Tienen que resguardar, tienen que cuidar la propiedad del Estado, porque es de todos los bolivianos. Y estamos en la obligación nosotros también de cuidar y plantear de que se pueda hacer ese resguardo. Pero cuando nos dice que no vamos, que es de manera directa replegar a las Fuerzas Armadas, es un chantaje para nosotros. Y creo que el pedido, no solamente de la Central Obrera Boliviana, lo hemos expuesto, lo hemos planteado de manera conjunta. Los trabajadores, los compañeros que están en movilización en estos momentos en los puntos estratégicos, quieren ese pliegue, y hay una obligación de la policía que pueda hacer el resguardo para restablecer el orden social en los diferentes departamentos, que es su obligación de la policía. Que si el día de hoy estamos sentados es para definitivamente solucionar también esos problemas, identificar al enemigo, compañero ministro. Hace que usted dice que es extranjero, un terrorista, porque finalmente, compañeros, cuando ustedes hablan de terrorismo, nos están diciendo que nosotros somos terroristas, y eso no nos gusta, molesta. O que a ustedes les digamos, no sé si les va a gustar gobierno de facto, ¿no les va a gustar, sí o no? Entonces, respetos guardan respetos. Haremos las cosas de la mejor manera, como el ministro de Hidrocarburos dijo. Hay una responsabilidad grande con una población, entendemos ese extremo y esa preocupación. Nosotros también apelamos a la conciencia de ustedes. No nos vamos a trabar en este punto, no nos vamos a trabar por un decreto, porque lo que queremos es pacificar, y a través de lo que se promulgue esta ley, definitivamente vamos a solucionar, pues ya no va a haber esa situación o ese miedo o ese temor extremo de supuesto atentado en la planta de Sencata. Y eso es un delito, compañeros. Y al que verdaderamente hemos dicho, ratificamos, lo hemos dicho, quienes han intervenido, no vamos a encubrir a aquel que ha cometido un delito. Al delincuente no lo vamos a encubrir, tiene que ser juzgado como corresponde. Pero sí estamos apelando nosotros al movimiento pacífico que hemos hecho a través de las convocatorias de los diferentes sectores. A eso estamos apelando y creemos que en las manos de ustedes está la solución. No estamos diciendo, reitero, ratifico, que se repliegue las Fuerzas Armadas del resguardo que en este momento está haciendo la planta Sencata. Yo trabajo en la empresa minera Huanuni, tenemos de resguardo al ejército por obligación del Estado, porque es una empresa pública estratégica del Estado. También tenemos a la policía, que es una obligación. Entonces hace ese mismo trabajo que el ejército, la policía, está en la obligación de hacer el resguardo. Y de otras plantas más que tenemos a nivel nacional. Entonces, compañeros, ministros, no nos trabaremos en este punto.
Creo que es un decreto que de alguna manera es una también señal para que la población, quienes están hoy por hoy movilizados, atemorizados con el ejército, pueda de alguna manera seguramente ya llegar la paz y la tranquilidad a todos los movilizados. Simplemente eso. Quisiera tomar la palabra. Ya, compañeros. Un momentito, por favor. Perdón, Presidenta, va a Sí, disculpar. sí. No, yo lo que quería hacer referencia a las palabras acá del compañero de la COP. Si ustedes no tienen la información que nosotros tenemos sobre Sencata, verdaderamente es una lástima, porque esa es una realidad. Si el ejército no se ha movido de ahí es porque la información la tenemos de fuente conocedora del hecho, y lo que están haciendo ahorita en Sencata es un verdadero peligro. No se puede exponer a la gente así. No se debe exponer a la gente así. Porque acá no es que lo desfavorable solamente sea por una parte. Aquí afectados hemos estado todos los bolivianos. Aquí ha habido vandalismo, terror. Aquí hemos visto a la policía en la televisión solicitando la colaboración de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas no pueden salir a la calle si no están protegidos por un decreto, porque no salen. Y la gente clamaba porque también el ejército salga a colaborar a su policía. Desconocer ese hecho es un verdadero despropósito, porque lo vimos todos los bolivianos en la televisión. Si hubo una necesidad de pedir a las Fuerzas Armadas que salga a la calle era porque había mucho terrorismo y vandalismo. Destruían todo lo que pasaban, todo lo que veían a su paso, y eso se llama vandalismo. Entonces, no me parece correcto de que solamente se manifieste lo que conviene, porque de eso se trata, de que ambos nos tengamos que ayudar porque hay un bien mayor y son todos los bolivianos. Yo le pido, si es que tiene desconocimiento, que apele al conocimiento de expertos para que sepa lo que puede suceder si hay un vandalismo en Sencata, por ejemplo. Eso sería realmente de terror y es lo que nosotros hemos estado evitando todo este tiempo. Tiene la palabra. Gracias, Presidenta. A ver, compañeros, yo creo que se han consensuado todos los puntos. Yo quiero retomar por ahí para asentar en este tema del sector petrolero y voy a hablar con el permiso de mi compañero ejecutivo también nacional. Porque aquí hay temas que, compañero José Domingo, desde mi sindicato de YPG Transporte, nosotros habíamos sacado un pronunciamiento bastante duro cuando se toma la planta de Chaco, que obviamente no ha sido tomada por compañeros vecinos ni compañeros que viven en Chaco. Debo aclarar también eso. Pero volviendo, ¿por qué no tomamos la palabra a un planteamiento, a un pedido que se ha hecho y que lo ha planteado muy bien nuestra presidenta de nuestro Senado? Que inicialmente nuestra presidenta nos ha invitado para poder promulgar la ley para las elecciones para mañana a las 10. Consensuado todo, hay el planteamiento de que se traslade para las 5 de la tarde y se pueda promulgar ambas leyes. Creo que ese es un mensaje bastante claro de la voluntad política. Los dirigentes que estamos aquí presentes también necesitamos ir con una respuesta a nuestras bases. Corremos el riesgo nosotros, los dirigentes que estamos aquí, de que nos digan de todo. Por eso es que nosotros les planteamos esto, que se traslade a las 5 y se aprueben esas dos leyes. Con eso quedaríamos bien. En el otro punto, es riesgoso. Obviamente, los muertos no se pueden esconder.
Los muertos no han caído por un hondazo o jonazo, como nosotros decimos por allá, ha sido por disparo de bala. Pero yo estoy seguro que aprobando a las 5 de la tarde va a haber una desmovilización y una pacificación, y obviamente nuestro ejército, a quien nosotros siempre vamos a reconocer por muchas cosas, no va a haber mucha necesidad. Sin embargo, yo cuando hablaba en mi primera intervención del tema de la volada de los gasoductos, y hablando de este decreto 4078, de repente se lo puedan modificar. De repente se lo pueda modificar, compañero Guarachi. Porque nosotros también, como trabajadores petroleros, tenemos nuestros compañeros en esas plantas. Y estamos sufriendo presión los dirigentes sindicales de nuestros compañeros que están trabajando ahí. Quiero que se pongan en el lugar de nosotros también. Y creo que se ha dado la oportunidad de que podamos, y está la televisión, y es nuestra obligación y nuestra responsabilidad también, pues, pedir las garantías, que se precautele la vida de nuestros compañeros trabajadores que están operando esas plantas. Obviamente con esto nosotros no estamos diciendo este decreto 4078, pues es muy abierto. Por ahí se dice, y lo han dicho nuestros organismos internacionales, es una carta abierta, es una carta blanca. Lo regulemos. Yo plantearía eso, compañero Guarachi, porque en honor a la verdad es patrimonio de los bolivianos. La economía de este país está en función a eso. Yo me subo a las palabras de mis compañeros, y a los terroristas hay que perseguirlos, hay que agarrarlos. Tomamos su palabra y que tengan que pagar por lo que tengan que pagar. Entonces, sin embargo, este decreto hay que ver la forma, no sé qué hacer con ese decreto, pero que el día de mañana, si por desgracia pasara algo con Sencata o con alguna de las plantas petroleras, que no nos vengan a echar la culpa a nosotros también, compañeros. Que no nos vengan a echar la culpa a nosotros. Hagamos algo, veámoslo. Lo que yo propongo completo, de repente, el camino que nos puede facilitar para desmovilizar todo es aprobando los dos decretos el día de mañana a las 5 de la tarde, y se estaría dando un gran paso para realmente, las dos leyes. 5 de la tarde estamos todos acá, y es la responsabilidad, pues, de toda la dirigencia nacional a la cabeza de nuestra central boliviana, nuestros compañeros, nuestros hermanos del Pacto de Unidad, a que convoquemos al repliegue, a que vivamos en paz como bolivianos. No hay necesidad de estar enfrentados, pero eso está en función a una decisión política de los que estamos aquí presentes. Bien. A ver, primero creo que vale la pena reflexionar en la mesa. Hoy día, uno de los ministros o ministros han ido a reunirse con Movimiento Social del Alto. Si hubieran llegado a una conclusión, a una solución, con seguridad lo que están informando no hubiera existido. Por eso hace rato yo dije, el Alto se merece respeto, no deberían estar acá presentes los representantes. Yo la verdad a la ministra pediría, por favor, no divida Ciudad del Alto. Merece respeto, merece unidad. Por eso acá estamos en debate el Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana. Hermano ministro,
la verdad, no somos de hoy día. Bien claro has dicho, hemos ido al cuartel a entrenarnos. Y no solamente eso nomás. Así que no puede mentir pues al pueblo. Eso es otra chispa de rabia que ha incendiado a la conciencia del pueblo. ¿Cómo es posible que nos mientan? Encima los medios de comunicación que no informan ni enfocan. Eso más todavía. Se genera más convulsión. Creo que es importante, es uno de los mechas que también está latente. Si este decreto no se elimina, no se abroga, el peligro, la convulsión va a estar latente. Mañana pasado va a seguir volviendo, por más que hoy día, mañana podemos pacificar. Esos disparos de los helicópteros, ya ha vulnerado uno de los derechos donde decía el artículo 15 de la Constitución por el Estado. Ya ha privado de vida a más de 34 personas. Así que, y no solamente eso, los que están detenidos están sufriendo torturas, quizás de los de la Misión de Naciones Unidas de Derechos Humanos, habrán recabado todos los elementos. Tantas cosas podemos ir detallando y para eso creo que vamos a conformar una comisión para poder tratar con mucho cuidado este tema. Ministro, todas las aseveraciones prácticamente para el pueblo, para los trabajadores, es un insulto. Es una gran mentira que nos vamos a disparar entre nosotros. Es una chiquillada en realidad de parte de una autoridad. No podía de esa manera dirigirse al país. Hoy en día lo que ha pasado, inclusive nosotros podemos pensar que es preparado para que todos los visitantes internacionales vean cómo los campesinos atacan a un militar o los militares. Y encima todavía los soldados que van a prestar servicio militar, que vamos a prestar servicio militar, es de clase humilde. Los patriotas para cumplir con su servicio militar. Esos están en peligro. Están en las calles para dispararnos. Permanentemente ha sido en la historia eso. Y los jefes de los oficiales, por supuesto, están ocultaditos detrás de una pared, detrás de una ventana, dirigiendo. Clara historia desde la Guerra del Chaco, donde nuestros padres han ido a defender. Ahora, ministro de Defensa, ¿qué hay de aquellos que se han armado los grupos civiles para enfrentar a los campesinos? ¿Son grupos armados? Hablaremos motoqueros, con sus escudos, para disparar, no sé en qué talleres han preparado, bazucas. ¿Son grupos armados? ¿Por qué no está en cuestionamiento esos temas también? Entonces, ¿cómo crees que vamos a pacificar al país? Nosotros hemos identificado que las Fuerzas Armadas y la policía están en contra de los pobres. Son nuestros enemigos. Así se ha demostrado en la práctica, en los hechos. ¿Cómo podemos confiar? Por lo menos tiene que haber un buen desprendimiento para poder pacificar, mostrar señales. Por eso, entonces, si no se va a abrogar esto, compañeros ejecutivos de los departamentos de La Paz, de Cochabamba, de los demás, les está engañando con esos convenios, acuerdos que han tenido hoy día, ayer. O sea, estaría mintiendo. Nunca se va a cumplir. Como alguien ha dicho, van a suscribir el documento, con esto se van a limpiar después. No hay seriedad. No les ha temido la mano
meternos bala a nosotros, a nuestros compañeros que están bajo tierra. ¿Cuántos más habrá? Por eso decíamos, si la visita de los internacionales acá están, por eso ha parado estos días. Cuando se van a ir, otra vez, con este decreto, ¿cuántas vidas más eliminará? ¿O estaremos nosotros en la lista? Esa es la desconfianza. Si realmente queremos pacificar, tienen que dar señal. Si no hay señal, vamos a seguir haciendo los esfuerzos hoy día, en la tarde, mañana, hasta lograr la pacificación. Y es más, quiero pedir a la presidenta que conforme una comisión. Por supuesto que Andrónico, después de caminar barricadas tras barricadas, llegó cansado, por supuesto, se va a incorporar. Y No ha venido andando, compañero. Tampoco podemos permitir la desinformación. en la única, Está mintiendo usted. Ha llegado en avión y ha llegado del aeropuerto bien resguardado. Tampoco puede no, desinformar. tenemos información, por supuesto ha Pero venido en tiene vuelo. una información Por supuesto ha venido. equivocada. Tiene Sí, una sí. información equivocada. Porque él ha venido Estamos resguardado informados. y en automóvil. Estamos informados. Orden. Lo que quiero pedir es la única de Cochabamba, sus afiliados, las Bartolinas, sus afiliados, si no han podido llegar, se conforme una comisión para poder dialogar, porque queremos con todos los sectores también alcanzar ese diálogo y de esa manera alcanzar lo que estamos objetivamente reuniéndonos acá. Sí, compañero, por favor, también se Entonces, debe el uso de la palabra al alto que está pidiendo. Hemos escuchado en reiteradas oportunidades también la Presidenta, intervención suya. También con ellos todo tienen el respeto derecho. le voy a pedir. Ellos son del alto también. Con las organizaciones, los dirigentes del Alto no A están ver, acá todos. por favor, pondremos orden, che. No están acá todos. Pondremos Por orden, eso, respetaremos, si no cortamos la reunión. al pueblo del Alto. hay que El alto respetar. está pidiendo la palabra y ustedes han hablado 20 veces. Respeten al alto también. Nosotros hemos pedido el pacto de unidad en la Central Bolivariana precisamente porque respetamos, porque sus autoridades representativas no están acá y además los ministros han ido allá Están para poder dialogar. discriminando ustedes. Eso quiero aclarar. Ya, a ver, una cuestión de orden vamos a hacer un ratito, por favor. Vamos a darle razón a lo que el hermano decía. El hermano hace rato se quejó y pidió que esté el alto. Hay representantes del alto y ahora ya no le quieren ceder la palabra. O sea, no seamos incoherentes también. Usted pidió que el alto y ahí está el alto. Nosotros no lo hemos traído, esto es parte de todo esto. Pero a ver, hay una posición allá. A ver, por favor, Hay 3 FJV, Compañeros. ¿cuál va a ser? ¿Las 3 van a ser? compañeros, a ver, por favor, vamos a aclarar una cosa. Compañeros, a ver, por favor, ministros. A ver, compañera, un ratito, por favor. Esta mañana, ministro Jerjes, ustedes se han reunido con los compañeros del Alto. Ya han hecho un acuerdo. No hay necesidad de volver a dar la palabra porque eso ya se respeta. Si no, estaríamos vulnerando sus acuerdos. Entonces, por favor, que los compañeros esperen. Como dirigentes no pueden participar, tal vez como vecinos, eso ustedes definirán, pero nosotros ya lo han dicho los compañeros del pacto y nosotros no. Ahora, esto tiene que tener una solución urgente. Y el escenario del análisis no está pasando porque el decreto lo observemos nosotros, porque queramos que se cometan esos delitos de terrorismo. No, el decreto se ha observado por el tema de la legítima defensa, que decían ustedes que cualquier ahora militar o que esté utilizando o esté en ejercicio militar puede hacer uso de la legítima defensa, que también está constituido, está tipificado, en el Código Penal, en el artículo 11 y 12. Pero la legítima defensa tiene 3 elementos: la desventaja, la desproporción y la necesidad razonable. Estamos hablando de que si un militar va ante unos marchistas que están con banderas y el militar con armas, ¿quién está en desventaja? ¿Quién está en desproporción? El marchista, no el militar. Ese es el elemento que nosotros queremos observar.
Ahora, evidentemente, bajo el contexto que nos ha puesto la presidenta, nosotros no queremos ser cómplices, compañeros, y hay una responsabilidad compartida porque estamos en esta mesa de negociación, de diálogo. No queremos ser cómplices de que pase mañana cualquier hecho grave que nos va a responsabilizar tanto al gobierno como a nosotros. Si hay ese anuncio de atentado a las plantas que puede perjudicar a miles, cientos o miles de bolivianos, de ciudadanos salteños, no podemos permitir que eso pase. Por eso que existe dentro de las normas dos elementos también de derecho, como es la abrogación o la derogación. La abrogación nos habla de la anulación total de una ley o un decreto. Y la derogación nos habla de la anulación o modificación en parte. Compañeros, nosotros somos razonables y hemos venido a dar una posición que le sirva al pueblo, no que sea en contra del pueblo. El decreto puede derogarse en ese artículo y puede modificarse diciendo que siguen ustedes, tendrán derecho con el ejército a proteger las plantas de gas, de petróleo y de todo lo que tengamos, y además de las empresas estratégicas y otras instituciones que estén en peligro. Eso nosotros directamente no nos vamos a oponer, pero a lo que sí nos oponemos es a que estén los tanques en el Prado, en la Plaza del Estudiante, en las calles, en la avenida 6 de marzo. Si se supone que ya va a haber una conciliación, se va a levantar el conflicto, no hay necesidad de que el ejército ya salga a las calles. En las plantas tiene que seguir, porque es su obligación y nosotros también tenemos que garantizar eso. Ya han pedido por los trabajadores, han pedido perdón por los ciudadanos, por el alto, sí. Se puede derogar en esa parte y ustedes tienen la posibilidad de hacerlo para proteger las plantas de gas, las empresas estratégicas y las instituciones en riesgo. Y nosotros no estamos en contra de ello. Y obviamente con los compañeros y todos los presentes vamos a estar nosotros también dando de nuestra parte, pero ya no queremos que el ejército esté en las calles amedrentando a nuestros compañeros que tienen el derecho también constitucional, de acuerdo al artículo 51 de la Constitución, de ejercer sus derechos sindicales, como es la huelga, las marchas, los bloqueos y otras protestas. Entonces, si nos entendemos de esa forma, ministro, presidenta, yo creo que podríamos modificar este decreto y darle la solución, porque nos estamos empantanando en ese punto. Gracias, compañero. Bien, me parece que estamos avanzando. Me parece que estamos avanzando porque cuando hay diálogo, hay amplitud. Fíjense ustedes que hace un momento decían abrogación del decreto. Ahora ya estamos hablando de la modificación y creo que eso es positivo. Yo quiero volver otra vez a consultar tanto a la Central Obrera como al Pacto si los hermanos están acreditados y son parte de ustedes para que puedan intervenir. ¿Sí? Ya, perfecto. Hola. Tiene la palabra, hermano. Perdón. Sí, tiene la palabra. Perdón. Nuevamente, perdón, compañero. Perdón. Por favor. Voy a hablar, voy a ser puntual. ¿Qué dice? Voy a ver, ser muy diga. puntual. Diga. A ver, nosotros somos ciudadanos que vivimos en la ciudad del Alto. Particularmente vivo en el cruce Villadela. ¿Ya? Y quisiera preguntar, por favor, sin ofender, creo que estamos llegando, hemos consensuado los 12 puntos y creo que no puede ser que ahora tengamos que volver a un cuarto intermedio. Primeramente, quisiera ver cuántos alteños u organizaciones están aquí presentes del Alto, genuinos, o con quienes ha consensuado la Central Obrera Boliviana, o bien los señores ministros de la ciudad del Alto. Porque para nosotros sí es verdad que noche tras noche todos los salteños hemos estado hasta la 1, 2, 3 de la madrugada haciendo fogatas
porque venía una voz que estaban asaltando a colegios, que estaban asaltando a tal sitio. Y no había quien venga a defendernos, ni siquiera, discúlpenme, ni un policía. Hemos estado a las 3 de la madrugada en lluvia, daba igual. Entonces, quisiera pedir, apelar a la conciencia de cada uno de los dirigentes aquí presentes, continuemos poniendo en común. Es verdad que todo está normado y bajo esas normas nos basamos y andamos. Y por lo tanto, quisiera que alguien se ponga a pensar que está en Cruce Villadela nomás. ¿Qué pasaría? Yo sé que aquí la mayoría, tal vez no por no decir el 95%, no vive en el Alto. Dígame. Entonces, compañeras, compañeros, dirigentes, vamos al punto y seguiremos con el tema. Gracias. Tiene la palabra el compañero de allá de la CESUC TV. Pásele el micrófono, por favor. A ver, estamos en un ejercicio democrático entre mandantes y mandatarios, pueblo y gobernantes. De acuerdo. Este es un ejercicio histórico. Pero ya tomando en el tema de la ley que regula un Estado, en función a una ley, la sociedad convive. Entonces tenemos que tener cada líder, cada autoridad templanza en sus aseveraciones y en sus decisiones. Señor Ministro de Defensa, perfectamente de acuerdo con la fundamentación que usted dice. Pero antes de que ese decreto se promulgue, deberíamos haber pensado como que en el resto del mundo siempre está en peligro plantas industriales, plantas de las características que nosotros tenemos de recursos, ¿no? Por tanto, prioridad nacional, y esto no se ha visto ya en la vida democrática, sino desde antes, no lo hemos dado tanta importancia a la seguridad de nuestro patrimonio. Empecemos esta pertinencia. Yo soy de la propuesta para avanzar hoy día, que se modifique ese decreto, evidentemente, pero también que se aumente un artículo que nos dé potestad para que el órgano legislativo trabaje una ley del sistema de seguridad, ¿no?, de todo nuestro patrimonio que genera riqueza para todos los bolivianos. Sencata, lo más cerca que podemos ver, no cumple ningún requisito de seguridad en los perímetros que debería haber. En su entonces, Sencata era en una comunidad, ahí se estableció. Pero somos corresponsables, todas las autoridades nacionales y ediles municipales, en permitir poblar esa zona. Somos corresponsables, hermanos. ¿De dónde nos estamos sacando ahora la investidura de decir que es un peligro, que si no metemos? No, eso es demagogía. Por tanto, ¿qué hacemos con Sencata? Con la seriedad que me amerita tomar la atención y la seguridad que necesita. Constantemente yo viajo a Oruro, yo soy de Oruro, y vemos cómo en algunas cosas siempre las manifestaciones, los bloqueos, sus fogatas se han hecho históricamente. Antes del 2003, el 2003 también, pero nadie se ha percatado, como el ministro, que está un campanazo que nos dio a todos, y evidentemente es reflexión para todos, mandantes y mandatarios. ¿Qué significa? ¿Qué hacemos ahora con todas las casas que bordea la planta? Están en un sitio prohibido, porque ese tipo de plantas necesita un perímetro de seguridad, específicamente en terreno, aéreo,
vigilancia permanente, electrónico, todos los sistemas de seguridad que hoy en día no lo tenemos. Esa pared que hemos visto, ese perímetro, la pared que se ha caído, estaba para un soplido. Es lo que hemos visto cuando hemos visto al pasar todas las losas o la construcción que estaba, no cumplía los requisitos como para una planta. La observación en este momento, cuando hay conflicto, en ríos se ha vuelto ganancia de pescadores y a nadie podemos santificar a título de que alguien o los movimientos sociales estén haciendo ahí su bloqueo o algo. Obviamente puede infiltrarse gente que no convive con los propósitos orgánicos y sociales que tenemos los movimientos sociales de la población en su conjunto. Entonces, esa ley, a partir del decreto que en este momento estamos proponiendo que sea modificatorio para avanzar, necesitamos de esa ley. Necesitamos reflexionar aquí a los hermanos del Alto de Villadela y que están casi circundantes. ¿Qué pasaría? Tenemos todo el Alto con sistema de gas natural en los domicilios. ¿Qué pasa si ocurre una explosión por algún accidente en una casa y esa cadena, esa red? ¿Cómo lo prevemos ese desastre? Que no necesariamente es producto de una manifestación, sino un accidente en esa zona. Por tanto, hermanas y hermanos, sí, estamos al punto. Esa ley que se está recomendando, que prevea ese tema de seguridad con todos los que vivimos alrededor en todas las plantas. Y estamos siempre, todas las plantas ahora están rodeadas de población urbana. Eso es lo que queremos que ese decreto contemple también. Gracias. A ver, quiero proponer lo siguiente. Es cierto, y en eso estamos de acuerdo, que de prácticamente los 12 artículos de la ley nos hemos puesto de acuerdo. Avancemos sobre lo que estamos de acuerdo. El punto del Decreto Supremo 4078 es parte del pliego. Avancemos en el sentido de que estamos de acuerdo, consensuamos que esta ley ingrese a la Asamblea Legislativa, se apruebe, porque si sin el punto de la disposición abrogatoria, y que este punto nos demos un cuarto intermedio, lo discutamos mañana, después de que esté aprobada la ley. A ver. Bueno, hoy, perdón. Y ministro, creo que no podemos ser irresponsables, absolutamente nadie. Estamos conversando, consensuando con los compañeros y por eso se ha hablado de una derogación, ya no de una abrogación. Y creo que lo más lógico y sensato, mis queridos hermanos, es que el decreto supremo se aplique simplemente a las plantas estratégicas, es decir, a las plantas donde hay serio peligro, como es la planta de Sencata. Y si hay otras plantas que están también en ese serio peligro, por supuesto que se tiene que resguardar. Pero como decía, no hay necesidad que estén andando en el prado y en las calles, ¿no es cierto? Y también lo ha planteado, en el momento que haya una verdadera pacificación del país, lo han dicho, lo van a abrogar en su totalidad. Por tanto, creo que por ahí podríamos avanzar, ministro. Bien, pensando simplemente en la seguridad. Me parece que es claro y creo que vale la pena. Ministro. Entonces dispongamos lo siguiente, que se va a abrogar el decreto y se lo va a modificar disponiendo que las Fuerzas Armadas se mantendrán en todas aquellas empresas estratégicas del Estado para su custodia y conservación. Está bien. ¿Ya?
Y que podamos, por ejemplo, como es una empresa estratégica, la reparación del ducto también puede ser con el auxilio de las Fuerzas Armadas. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, creo que hemos avanzado considerablemente. Hola. Sí. Hermano ministro, quiero intervenir. Sí, perdón, va a disculpar, mil disculpas. Muchas gracias, hermano ministro. Yo quiero ser puntual. Creo que hemos abundado y hemos llegado, creo que se trata de eso, ¿no? De debatir, también sacar buenas conclusiones. Y estamos plenamente de acuerdo. Y yo quisiera plantear, hermano ministro, compañeros, quisiera pedirles con mucho respeto, seamos puntuales. Ya son 2 o 3 de la mañana. También tienen que ir a trabajar, a sesionar la Cámara de Diputados y senadores, y creo que es importante, compañeros de esta reunión, hemos avanzado harto. Creo que en estas leyes están ingresando muchos petitorios, no solamente de nosotros, de todas las organizaciones, si nos damos de cuenta. Con las 1000 disculpas, compañeros del Alto, y también, hermanos, nosotros vivimos en el Alto. Yo vivo, por ejemplo, justamente por Sencat, voy a tener que abandonar por las medidas de seguridad. No se trata de eso. Más bien nosotros estamos preservando la seguridad, que cosa que no tenía. Ahora que van a tener todas las garantías, está bueno. Yo creo que el pueblo alteño lo va a entender por ese lado. Hermano ministro, quisiera que algunos puntos, creo que tenemos más principalmente, quisiera que se considere, y había planteado hace ratos también de conocimiento, que en el punto 8 exigimos el respeto de la ley 906 de COCA, que está en la ley. No solamente se ratifique en esta ley, nada más, para que pueda ser considerado en esta ley. Nada más, hermano ministro, yo quiero hablar por la última intervención y creo que es importante dar un cuarto intermedio también, ministro, porque ya Está bien. Entonces, para mañana, compañeros, hoy, compañeros, a ver, hay que ser sincero, estamos quedando las 2 leyes que se va a promulgar a las 5 de la tarde y nosotros, compañeros, convocar. O no se va a poder, también díganos, porque nosotros podemos convocar a nuestros dirigentes para que también sean veedores y partícipes de esta promulgación de esta ley. Y que creo que es importante, hermano ministro, hermana presidenta, con esto termino lo dicho. Bien, compañera presidenta, ministros, saludamos la voluntad política de ambas partes, tanto del Poder Ejecutivo, esa voluntad política de poder consensuar, dialogar y llegar a un buen acuerdo. Creo que de la misma manera las organizaciones sindicales, los ejecutivos nacionales de la Central Obrera Boliviana, federaciones, confederaciones, el Pacto de Unidad en Pleno, también con esa voluntad política de poder solucionar este conflicto que preocupa a todo el pueblo boliviano. Pero también al mismo tiempo, ya con estos avances, el día de mañana, creo que lo han planteado muchos de los compañeros, con el compromiso de la presidenta de la Cámara de Senadores, con el compañero Omar, que parte de la directiva de la Asamblea Legislativa, los organismos internacionales que el día de hoy han estado presentes y han sido testigos, la Iglesia, testigos, compañeros, de las demandas que tienen los sectores. Y creo que hemos avanzado en un 99%, 1% seguramente con ese compromiso para estar el día de mañana todos a las 5 de la tarde para promulgar estas 2 leyes en favor del pueblo boliviano y que a partir de ese momento se pacifique la paz social, compañeros, en todo el territorio nacional y los 9 departamentos. Nada más, muchas gracias. Para aclarar, compañero, nosotros no hemos consensuado el tema de la ley la vamos a promulgar a las 10 de la mañana. Si la otra ley está para las 5 de la tarde y en consenso, pues se lo hará también, pero la otra el horario no lo hemos modificado. Y en lo otro yo quiero poner bien en claro en el tema de la participación del ejército en la calle. El país sabe de que si no hay ninguna necesidad de que el ejército esté en la calle, no va a estar.
No va a estar. Es por extrema necesidad que el ejército ha salido a la calle. Si no hay vandalismo en la calle, si los vecinos de acá, de la ciudad de La Paz, no están haciendo barricadas en cada esquina para proteger su propiedad, no hay necesidad de que el ejército esté en la calle. Cuando los vecinos de Mecapaca vienen acá implorando seguridad porque los tienen cercados, entonces uno tiene que preocuparse. Es que no es de capricho, y a mí me parece un verdadero despropósito que se quiera dar a entender a la población que el ejército sale por capricho, por el amor de Dios. Nosotros no actuamos por capricho, actuamos por una tremenda necesidad. Y si no hay ese vandalismo y ese terror en la calle, el ejército no va a salir. Entonces, yo quiero que quede bien en claro eso, la participación del ejército en las calles y en los diferentes plantas estatales ha sido por extrema necesidad. No ha sido por abusar de nadie, no ha sido por demostrar poder, que no lo tenemos, pero sí por una necesidad. Como podemos apreciar, se ha determinado un cuarto intermedio en el diálogo entre el Gobierno Nacional y las organizaciones sociales. Podemos resumir de la siguiente manera: se determinó la aprobación del proyecto de ley de pacificación del país para reafirmar el derecho y garantías del pueblo boliviano, que consta de más de 10 artículos, que fue consensuada en sala, que contempla resarcimiento económico para las familias de las personas fallecidas, que garantiza el fuero sindical dirigencial. Sí se coarta los derechos políticos a través de persecuciones políticas, pero que asimismo no se permitirá la impunidad para quienes cometan delitos, determinación que fue respaldada por los asistentes. Colegas, amigos del país, es la información que se genera desde Palacio Quemado cuando se declara cuarto intermedio en el debate, en el consenso entre el Gobierno Nacional y organizaciones sociales. Muy buenos días, permiso.